Bienvenidos a otro episodio de I Am Maria Podcast, el espacio donde exploramos las historias de impacto que nos inspiran a ser quienes somos hoy, mostrando cómo nuestras decisiones y herramientas personales moldean nuestras vidas. Hay personas que nos hacen recordar que el paraíso no es un lugar, sino un estado del alma. Y Micaela es una de ellas. La conocí por Instagram porque me apareció su mensaje hermoso del cual vamos a hablar, pero sobre todo a través de su proyecto Encuentra tu paraíso, ha inspirado y sigue inspirando a miles de personas a reconectarse con la naturaleza, con la intuición y sobre todo con esa voz interior que todos tenemos, pero que a veces olvidamos o se nos hace muy difícil escuchar. Este es un episodio donde hablaremos de lo que realmente significa crear una vida alineada con tu propósito, del vértigo de empezar desde cero, de los sueños que se construyen con presencia y de cómo Micaela convierte su búsqueda personal en una comunidad de conciencia, belleza y libertad. Micaela, bienvenida y gracias por estar aquí hoy. Gracias por invitarme, estoy muy contenta y me encantó cómo lo describiste. Gracias. Esa es mi descripción, eso es lo que yo agarro de tu hermosa página, de tus hermosos mensajes, de esa pequeña conversación que tuvimos para llegar a este espacio. Y yo creo que no hay mejor persona que pueda describirse que tú misma, así que voy a empezar por preguntarte, ¿quién es Micaela Diodem? Bueno, como bien dijiste, mi nombre es Micaela. Hoy en día estoy creando Encuentra tu paraíso, que es un espacio donde vuelco todas mis experiencias y mis reflexiones de todo lo que me sirvió a mí a encontrar mi paraíso interior. Em, No, cuando me preguntan sobre mi rol en sí, realmente nunca encuentro una palabra donde encajarlo. No siento que tenga un nombre dentro de, o sea, cuál sería mi rol dentro de Encuentra tu paraíso, porque no soy terapeuta, ni soy coach, ni maestra. Lo que siempre digo es, soy una simple humana que está haciendo lo que le pide su alma. Y mi alma me pide compartir todo esto, compartir todo lo que comparto. Así que hoy siento que es el donde más me tengo que enfocar y es lo que estoy creando. Sí. Me encanta. Me encanta porque muchos tenemos ese llamado del alma que incluso a veces no sabemos cómo describir, darle su espacio. Y Sí. hubo algo que a mí personalmente me cautivó muchísimo desde nuestra primera conversación, fue cuando yo te digo, bueno, vamos a tener que descubrir quién eres. Y tú me dices, María, ¿sabes qué? Eso tal vez no, yo soy un poco distinta porque yo no me describo con etiquetas, con una profesión, con un lugar. Y a mí me encantaría que nos hablaras de eso, porque todo el mundo piensa que tiene etiquetas, capas, sombreros, pantalones, sí. Y para ti nada de eso existe o no, sí, cuéntanos. Para mí no existe, pero porque justamente no tengo una profesión que se relacione con eso. Y, y hoy en día yo sé que a muchas personas les cuesta no poner en palabras todo o poner en etiquetas todo. Y muchas veces no es necesario porque eh, muchos a veces creen que no es suficiente el ser como son para hacer ciertas cosas. Y hoy yo siento que es suficiente, no solo para mí, sino para muchos. Todos tenemos algo que dar, todos tenemos una historia para compartir y algo valioso que tiene que ver más con quién realmente somos, no con todas las etiquetas que nos ponemos.
Entonces siempre mi mensaje va por ese lado, el descubrir quién sos realmente, si te vas sacando todas esos nombres, esos, los títulos, el trabajo, tu nacionalidad, o sea, es como, son capas que uno va sacando hasta llegar realmente a donde, a, a saber quién sos. Entonces, me refiero así a mí misma porque es también lo que yo quiero compartir en Encuentra tu Paraíso, como llegar a ese lugar dentro tuyo. Lo describes bonito porque yo me lo imagino como sí, sacando tus capas, tus pañuelos, hasta que llegas y al final conecta mucho y tú ahorita nos vas a hablar de eso, del encuentra tu paraíso, encuentra tu ser, encuentra quién eres. Exacto. Antes de hablar un poco de eso, me encantaría pasar al tema de las decisiones. Decisiones importantes, decir que no, decir que sí, lanzarte, algo que te haya llevado a la vida que tienes hoy, a la persona que eres hoy. Me encantaría que nos conversaras de una, dos, tres decisiones importantes de tu vida. Bueno, la primera fue haberme animado a ir adentro mío. Para mí, un gran detonante de todo mi viaje interior fueron mis vínculos de pareja. Sí, esos vínculos fueron bastante dolorosos durante toda mi vida y eso fue lo que hizo que se me abran dos caminos, ¿no? El primero era seguir por ese, seguir por ese camino que venía, de no hacerme cargo de muchas cosas que me pasaban adentro, de seguir en modo víctima, seguir quejándome de cómo eran las cosas, y el otro era realmente mirar hacia mi interior y ver qué era lo que estaba produciendo todas esas experiencias y cómo yo me estaba tratando a mí misma. Entonces, ese fue como el primer detonante de toda mi transformación. En mi caso los vínculos, pero para muchas personas puede ser un accidente, puede ser una pérdida, una enfermedad, cada uno tiene el suyo. El mío fue este y fue el que, o sea, tomar esa decisión de hacerme cargo de todo lo que pasaba en mi vida, fue lo que la transformó. Así que esa fue una decisión muy importante, que es el de mirar hacia adentro y hacerme cargo de todo. Otra de mis decisiones importantes fue seguir mi corazón cuando finalmente, después de todo ese proceso, llegó la persona correcta para mí. Eh, la verdad que al principio tuve miedos, me preguntan mucho esto, si tuve miedos, y sí los tuve, especialmente después de haber vivido relaciones no tan buenas, o traumáticas. Y, y esa decisión valiente de decir sí a lo que realmente era para mí. Sí, que es la relación que tengo hoy en día y de la manera que surgió todo, ¿no? Porque, bueno, yo ya lo conté que tuvimos, ¿no? Pero bueno, voy a hablar de mí. eh, Tuve sueños que me estaban diciendo claramente que esto era mi camino, que íbamos a estar juntos, que esta era la relación que yo siempre estuve esperando. Y, y bueno, y decir sí a eso y sí a toda esta vida que la verdad que es increíble. Fue una decisión valiente, pero ya fue otro tipo de decisión parada desde otro lugar. Y otra decisión importante en mi vida fue decir sí a Encuentra tu Paraíso, a este proyecto, ¿no? Em, Fue un proceso bastante lento, ¿no? De realmente animarme. Creo que nunca tuve tanto vértigo de hacer algo y tantos miedos. Por momentos pensé que nunca me iba a animar, eh, y,
y estuve un tiempo entre que sí y que no, pero una vez que me entregué completamente, porque ahora siento que sí, que ya estoy entregada a esto, fue súper gratificante y un antes y un después en mi vida también. Todas estas tres decisiones fueron un antes y un después en mi vida, sin dudas. Siento que la parte emocional en cada uno de los procesos que nos hablas es fundamental, ¿no? Porque, bueno, tienes que conocerte, tienes que soltar, tienes que confiar. Y yo me pregunto, ¿qué es lo más retador para ti en este camino que nos contabas? ¿En el camino en cuanto a mí misma o en el camino con Encuentra tu paraíso? ¿Qué significa en medio de todas estas decisiones y estos viajes que nos comentabas? ¿Qué significa realmente encontrar tu paraíso? Bueno, cuando me refiero al paraíso, no me refiero a un lugar físico, no me refiero a una vida soñada ni a metas cumplidas, sino a un estado interior de uno. Em, lo que yo quiero transmitir a través de esta página es sobre todo la conexión con vos mismo, la conexión con tu espíritu y de ahí la conexión con todo lo que existe o con algo superior, con Dios. Em, siento que primero tenemos que conectarnos con esa parte nuestra interna y luego se da todo el resto. Y así es como también sucedió en mi propia vida. Em, lo que yo quiero transmitir a través de mi cuenta es que no te falta nada, que ya tenés todo. Lo que quiero es que otras personas puedan reconectar con ese poder que, que ya tienen dentro. Si no hay que construirlo, no hay que buscarlo afuera, es algo que ya todos tenemos innato, que es el poder de cambiar nuestra vida y realmente cambiar el vínculo con nosotros mismos, porque de esa manera después como nos vamos a vincular con otros y de esa manera es como vamos a vivir, ¿no? Entonces, Encuentra tu paraíso no es un blog sobre mi vida, por más de que yo cuente mis historias y esté mi voz y demás. Es siempre querer dejar un mensaje, si siempre va a haber un mensaje detrás de todas mis historias, eh, que es para que otros puedan reconectar con su intuición, reconectar con su alma, con su espíritu, con esa parte sabia que todos llevamos dentro. Así que ese es el fin, digamos. Siempre digo que no es sobre mí, sino que es a través de mí. Ah, qué interesante. Qué interesante eso que dices, porque muchas veces, incluso mi página es sobre la comunidad, también la conecto mucho sobre mi historia. Ahora, Sí. tu mensaje es a través de ti. Háblanos un poco de ese a través de ti. Y yo siento que la historia es lo más rico que una persona te puede regalar. Todos tenemos algo valioso que contar y que dar. Y a través de tu propio aprendizaje, otras personas pueden verse reflejadas. Y yo siento que hoy en día necesitamos eso, los unos de los otros. Entonces, por eso es que para mí compartir mi historia fue tan importante, ¿no? Para que otros, no para que otros sientan que no pueden hacerlo, sino todo lo contrario, ¿no? Para que se vean reflejados y empiecen a confiar que sí es posible tener una vida alineada con tu alma, sí es posible tener un buen vínculo con vos mismo y sí es posible lograr tus sueños por más de que muchos te digan que son muy locos. O que son muy fantasiosos, que eso es lo que también me pasó a mí, eh, con respecto a todo, con vivir en Hawái, con tener la vida que hoy tengo.
A mí me gustaría rescatar un poco cuando dijiste vértigo, porque se conecta un poco con esto, ¿no? Tú tomaste decisiones valientes que no siempre se alinea a lo que otras personas ven y probablemente te comparten lo que acabas de decir, ¿no? Situaciones que, bueno, no todo el mundo entiende o no todo el mundo vive a tu manera y eso está muy bien. Ahora, a mí me encanta como fíjate, tú empiezas a contar tu historia y a través de ti llevas este mensaje y tantos llegamos y conectamos porque claro que sí, todos lo sentimos, pero no todos nos llevamos o nos dejamos realmente vivir ese vértigo. Yo quiero preguntarte a ti, ¿cuál fue ese momento en el que decides atreverte? O sea, a pesar de ese vértigo, las dudas, los comentarios, cuando Micaela dice, lo voy a dejar fluir. Fue un proceso de 2 años más o menos. Y lo hice de manera bastante progresiva. Empecé con pasos muy chiquititos, muy chiquitos. Empecé creando el Instagram, descubriendo el nombre, descubriendo de a poco qué es lo que quería compartir. Em, Me daba mucha vergüenza al principio subir videos, así que decidí hacerlo con muy poquito público, sin hablar mucho de mí, la verdad, al principio. Eran más reflexiones, eran más probar ponerme delante de una cámara y hablar. Entonces, no pasé de 0 a 100. Fui sin saltearme ningún pasito, haciéndolo muy lento, hasta que un día me encontré como en una encrucijada, ¿no? Yo sabía que tenía que contar la historia porque sabía que eso iba a ser como un antes y un después en mi página, como que sabía que eso es lo que iba a llegar a más personas. Entonces un día me senté y escribí, hice una lista de qué es lo peor que puede pasar, ¿no? ¿Qué es lo que te da tanto miedo? ¿Qué es lo que es tan grave para vos? Entonces escribí una lista y leí todo y dije, creo que lo peor de todo es no intentarlo. Eso es lo peor de todo. Y pensaba, ¿qué voy a estar en mi lecho de muerte pensando qué hubiese pasado si lo hubiese hecho? Y ahí dije, basta, lo voy a hacer y me voy a animar. em, Más allá de lo que digan, más allá de lo que piensen. Y la verdad que una vez que pasás esa barrera, te das cuenta que no era tan grave, que era toda una creación de tu mente, de todos miedos y cosas que realmente no existen, ¿no? Entonces fue pasar esa barrera y nada más. Y te das cuenta que no era tan grave, la verdad, Mm. Bueno, pero, pero lo vale. iba a decir que inteligente cómo lo vas haciendo pasito por pasito. Escribes también tus miedos, los entiendes y dices, bueno, entonces la manera tal vez es empezar con pocas personas. Quiero que nos lleves un poco a ese proceso de comenzar de cero cuando nadie me conoce y de repente ahorita, bueno, te conocen muchas personas. La verdad que yo tengo una relación muy cercana con mis guías espirituales, que bueno, por si hay algunos que no saben, los guías son espíritus que todos tenemos designados que nos ayudan antes, durante y después de la vida física. Eh, y durante todos estos años, mis guías fueron los que me acompañaron en todo este proceso y los que me dieron todos los consejos y todo el soporte eh, para hacer lo que estoy haciendo hoy, ¿sí? Y todos esos primeros pasos fueron consejos específicamente de ellos, ¿no? Me dijeron como, bueno, tenés que engañarte a vos misma haciendo estos pasitos que van a parecer muy chiquitos, pero en realidad son enormes para vos.
Entonces, al principio lo que sucede para mí es que hay mucha, bueno, ahí están los miedos, por supuesto, que no pueden faltar, si no, no va a valer tanto la pena si no tenés ningún miedo. Y después está a veces las expectativas de uno de querer ver resultados inmediatos y no van a estar los resultados inmediatos. Va a haber falta de motivación y a veces frustración, ¿no? Pero yo siento que esos primeros pasos son los más importantes. Sí son los más desafiantes, pero son los más importantes. Van a ser los pasos que van a construir tu confianza. O sea, una vez que vos pases esos, podés llegar a hacer lo que quieras. Pero sí, no voy a mentir, son los más desafiantes, la verdad. Mm. Me gusta ahí esto de que sigamos hablando del proceso, porque tienes que confiar, tienes que soltar el control y dejarte guiar por la intuición. Háblanos un poco de esto, soltar el control y dejarte guiar por la intuición. Bueno, eso creo que fue también lo que más me costó, porque llegué a un punto que todo lo que había experimentado en mí misma dio muchos resultados en mi vida, ¿no? Como yo transformé mi vida de adentro hacia afuera y llegó un punto que como todo ese amor que yo empecé a sentir adentro se vio reflejado, ¿no? En todos mis vínculos, en mi vida, en mis logros, etcétera. Y eh, así, en cierto nivel yo sentía como que no estaba siendo acorde a eso si yo no lo compartía con otros. Como que llega un punto en la vida de todo ser humano que cuando supera sus propios desafíos vitales, eh, es como que uno siente que tiene que compartirlos. Quizás no tiene que ser masivamente por redes sociales, pero ponerlo al servicio de alguien más para que a otro le pueda ayudar. Eh, entonces, yo sabía, mi alma me pedía a gritos que haga esto, pero mi personaje de la tierra, mi ego, mi conciencia del yo no quería y se resistía. Entonces era como un tira y afloje entre mi alma quería esto, pero yo quería otra cosa. Entonces me costó como poder unir esas dos y siento que es exactamente lo que vos describís de soltar el control y dejarte guiar por tu intuición, ¿no? Eh, mis guías me decían que me tenía que hacer amiga de esta idea de que yo me tenía que despedir del anonimato, que esto iba a ser un antes y un después para mi ego. Yo no podía concebirlo, decía, pero yo no quiero. Yo quería esconderme detrás de mi esposo o quería quedarme como adentro de la cueva. No quería mostrarme, no quería hablar al público. La verdad que no me gustaba la idea de hacer todo esto. Siempre fui una persona muy perfil bajo, de grupos chicos de amigos, eh, siempre de tener mis redes sociales privadas. Entonces era todo un cambio enorme para mí eh, hacerlo, empezar a compartirlo. Así que fue un proceso bastante largo en el que realmente fue creo que en ese momento que hice esa lista de decir, tengo que dejar de sostener algo que mi alma no quiere sostener. Y realmente empezar a vivir acorde a eso y soltar el control y empezar a seguir la voz de mi alma, que fue en ese momento. A mí me resuena mucho. Me pregunto si cuando sueltas el control es cuando te vas de Argentina y te vas a Hawái. Sé que Hawái juega un papel importante y quiero que nos hables un poco de eso porque no sé qué papel juega la naturaleza, Hawái.
en todo este proceso? Bueno, la historia con Hawái empezó hace bastante, hace ya 11 años. Em, la verdad que yo desde que tengo uso de razón, bueno, yo nací en Buenos Aires, en la ciudad, y nunca me sentí parte. De alguna manera yo desde muy chiquita yo ya sabía que me iba a ir de Argentina. Y veía fotos que, claro, en Argentina no tenemos nada parecido a eso. Yo veía fotos de playas paradisíacas, de playas del Caribe, en lugares tropicales, palmeras, y yo decía, yo siento que tengo que ir ahí. Por eso es algo que uno trae. Yo siento que es una información que uno trae consigo, ¿no? Cuando empieza su vida. Y siempre estuve muy convencida de que Argentina no era mi lugar y que yo me iba a ir. Y a los 21 me vengo a Hawái por primera vez sola, a trabajar por 4 meses y me enamoré. Y supe desde el primer momento que este era mi lugar. Después vuelvo a venir al año siguiente, que ahí es donde conocí a mi futuro esposo, pero no lo sabía. Era mi amigo, en esta misma casa. Y luego no vine por 7 años, pero siempre supe en el fondo de mi corazón que este era mi lugar y nunca realmente lo dejé ir, ¿no? Siempre estuvo en mi corazón, en mi mente, en mis palabras. Cualquier persona que hablaba conmigo, algo yo le mencionaba de Hawái, como era parte de mí. Eh, y la verdad que son esas cosas que uno sabe, pero no sabe cómo las sabe, ¿no? Eh, y cuando yo hice el proceso más profundo, yo no estaba acá en Hawái, estaba en Madrid, que es otra ciudad grande, ¿no? Y si bien ahí, bueno, es una ciudad, por supuesto, es una capital, siempre encontraba la forma de estar en contacto con la naturaleza. El cielo está en todas partes, árboles hay en todas partes, pajaritos, parques, entonces siempre encontraba esa manera. Y obviamente cuando me volví a Hawái, ya fue otra cosa, porque es como mi alma honra y reconoce esta tierra, y es donde yo puedo sacar lo mejor de mí misma cuando estoy acá. Eso es lo que yo siento. Eh, y que nací para estar rodeada de naturaleza, cerca del mar, rodeada de palmeras. Siento que sin dudas es mi lugar y donde todo mi ser prospera. No sé si se entiende, pero así lo siento, como que todos tenemos un cierto lugar en el mundo donde sentimos que es nuestra casa y donde todo puede florecer de otra manera. Creo, creo que estoy entendiendo lo de que el mensaje encuentra tu paraíso es a través de ti, porque ahorita que te oigo hablar, yo digo, wow, no creo que haya una persona en la tierra que no se sienta como Micaela, pero que lo haya cumplido, que realmente esté siguiendo ese llamado de yo no me siento que pertenezco acá, yo siento, y fíjate, cuando vas, conectas y dices, sí, yo voy a estar aquí, vas a vivir, de alguna manera tu alma lo sabía, pero qué importante es que sigamos y que nos oigamos, porque la mayoría es como, bueno, es que me gustó mucho el lugar y ya, y no hay algo más allá. Te puedo decir, a mí esa parte que a muchos les cuesta, ¿no? De salir a explorar el mundo y a probar y a seguir ese deseo de salir de lo conocido, nunca me costó tanto como a otras personas. Siempre fui como muy exploradora, muy viajera. A mí lo que más me costó es el viaje hacia adentro. Y de hecho yo usaba mucho esto de viajar para evitarme a mí misma, para evitar meterme dentro mío en profundidad. Entonces, en el afuera
claro, yo sé que para muchos es súper valiente, ¿no? Vos también lo has vivido, de nacer en un país, irte a vivir a otro, explorar el mundo. Y para mí eso siempre se me dio de forma muy, muy natural. O sea, yo como que para mí era lo más normal del mundo irme de Argentina. Jamás lo sufrí. Muchos me preguntan, ¿y no extrañás? ¿Viste? Como, yo como no, para mí es natural, ¿no? Mi desafío más grande estaba en otra cosa, que era el viaje hacia adentro. No quería ver qué había adentro y me distraía muchísimo con el afuera y con los viajes y con la aventura, que es súper enriquecedora, pero que al final para mí terminó siendo una distracción más. Wow, interesante, porque justamente te quería preguntar de prácticas. No sé si prácticas, si la palabra es ritual, de alguna manera que te ayuda a conectar contigo. Sabes que hay prácticas en la mañana, en la tarde, en la noche. No sé cómo te has alineado y te has conectado con tu alma para poder llegar a viajar hacia adentro y ahora a través de tu propósito hacernos vivir también todos estos sueños y este fuego que tenemos adentro, pero que no nos atrevemos a escuchar. Bueno, para mi viaje hacia adentro fue la práctica del yoga, que para mí es muy importante. Practico hace como 11 años ya, así que es bastante parte de mi vida. Y después la conexión con Dios, eh, y trabajar mi fe, ¿no? Trabajar en, en entender realmente qué es en lo que yo creo, ¿sí? Dónde yo deposito mi fe. Eh, y para mí esas dos son las más importantes, que es, bueno, mi práctica de yoga que abarca todo esto, trabaja el cuerpo, la mente y el espíritu y hace que todo tu ser funcione con la mayor sintonía posible. Obviamente que no se puede no se puede hacer con una perfecta sintonía, pero bueno, trata de alinear tus tres cuerpos. Y después la conexión con Dios y la conexión con algo superior, ¿no? Como ya dije antes, yo siento muy presente todo el apoyo de Dios y de todos los espíritus, ¿no? De guías, de ángeles, de maestros, eh, y, y me he encargado de nutrir ese vínculo, ¿sí? Y de verlo en todo, ¿no? Yo veo a Dios en todo, de contemplar la naturaleza, contemplar todo lo que existe. Entonces, para el viaje hacia adentro, esas dos fueron primordiales, ¿no? Y después, en mi día a día, la verdad que no sé mucho de rituales. Soy más de los momentos simples de la vida. Me gusta mucho el silencio. Siempre que estoy en mi casa, estoy en silencio total, escuchando los pajaritos de fondo. Eh, Me gusta mucho, bueno, ahora que vivo en la playa, por supuesto que me gusta ir al mar, meterme al mar, aprovechar esto. Me gusta leer, leo desde que soy muy chiquita también. Me encanta como perderme en un libro, en mi propia imaginación. Siempre fui muy de imaginar, de fantasear, de soñar, muy soñadora. Después también me gusta cantar, es también otra de mis terapias, el canto. No soy cantante, pero me gusta cantar desde siempre. Toco un poco la guitarra, el ukelele, así que es como un hobby donde también descargo muchas cosas y me conecto con mi alma. Y, y ya, es como, no hago rituales, la verdad. Es más los momentos simples de la vida que ya es como que tenemos disponibles. No me gusta estar pensando que tengo que hacer de más, ¿no? Ya tenemos todo, digamos.
mira a tu alrededor. Eh, ya tenemos todo lo que necesitamos para conectar con nuestra alma. Yo siento que a veces nos la complicamos de más. Y es mucho, mucho más simple generar esa conexión. Esto es una pregunta que me hacen mucho, y es como, volví a lo simple, ¿no? Volví al silencio, volví a esa actividad que tanto te gusta hacer, que dejaste porque estás trabajando todo el día, ¿entendés? O sea, volví a donde se enciende un fueguito de entusiasmo dentro tuyo, de creatividad, de inspiración, porque cada vez que nos sentimos inspirados, nos sentimos creativos, es porque estamos conectados con nuestra alma. No es otra cosa, porque nuestra alma está conectada con todo lo que existe, está conectada con Dios, está conectada con el amor más puro y con toda la sabiduría a la que podemos acceder. Eh, Eso es algo que también transmito en mi página. No necesitamos tanto como pensamos para hacer esto. Está mucho más accesible de lo que creemos. Mm. Sobre todo cuando te conoces, cuando logras ir a ese viaje interno, que ahora quiero preguntarte cómo defines tú la felicidad, la paz interior, porque es todo un viaje espiritual también, ¿no? Es sin dudas un viaje espiritual, eh, porque todos somos espíritus, por más de que tengamos esto, ¿no? Si no, no estaríamos viviendo, no estaríamos vivos. No hay como una separación en ese caso. Pero para mí la felicidad y la paz es hacer las paces con vos mismo, es amigarte con vos mismo. Ese es el mayor desafío de todos los seres humanos, porque ya nacemos eh, con esta tendencia a sentirnos menos, ¿no? Sentirnos carentes, sentir que no merecemos todo este amor, que no merecemos todas las bendiciones. Entonces, eh, tenemos esta tendencia a castigarnos, a condenarnos, a achicarnos, cuando no tiene nada que ver con con nuestra esencia, con lo que realmente somos. Entonces, para mí es primero hacer las paces con vos. Eso es lo primordial, porque vos podés lograr muchísimas cosas en el plano material, pero si no tenés eso, no tenés nada. No tenés nada porque no vas a poder disfrutar de nada realmente, porque vas a estar siempre en guerra con vos mismo o vas a estar siempre pensando que necesitas más y más y más. Nunca va a ser realmente suficiente si no encontraste eso en vos. Entonces, para mí, la verdadera felicidad es esa. Y luego, una vez que vos encontrás el camino a llegar a ese lugar interior tuyo donde realmente sentís paz, te das cuenta de que esa parte tuya está siempre ahí y está conectada con algo superior. Y esto quiere decir, o sea, que esté conectado con algo superior significa que siempre estás siendo sostenido y protegido, ¿sí? Y como es algo invisible, algo intangible, nosotros lo perdemos de vista, ¿no? Pero eso está. Está y está muy firme todo el tiempo y podemos recurrir a esa parte nuestra siempre. Entonces, es un lugar donde nosotros nacemos y no lo vemos inmediatamente, pero que cuando lo encontrás, que para mí ese es el paraíso, ¿no? Cuando encontrás ese lugar, sabes que siempre podés volver, ¿no? Es como, es un lugar dentro tuyo en donde va a estar siempre todo bien, pase lo que pase, ¿no? Y de ahí, una vez que lo encontrás, porque ya existe, no es solamente que encontrar el camino a llegar a ese lugar, de ahí puedes tener todo lo que quieras. O sea, podés tener todo lo que quieras en el plano material, todos los vínculos que te hagan feliz, pero habiendo encontrado eso, es todo distinto, ¿no? Porque todo nace de ese amor. Y nada que nazca de ahí puede ser malo, ¿no?
es todo amor, es como encontrar ese amor en vos, hiciste las paces con vos, dejaste de castigarte por tu pasado y ahora ya lo que venga a partir de ahí va a ser grandioso, ¿no? Em, es simplemente a recordar que ese lugar existe y que todos tienen acceso a él. Si no es que algunos pocos afortunados eh, pueden acceder a este lugar. No, absolutamente todos. Ya lo tenemos, es un lugar innato. Entonces, para mí eso es la felicidad. Estar en paz con vos en el momento presente. Nada externo, nada, absolutamente nada, va a traerte esa felicidad. ¿Qué mensaje le das a una persona que se siente retada emocionalmente porque no ha encontrado su felicidad interna, siente que su sueño está lejos o que no es real, pero que de alguna manera hay una voz interna que le dice que sigan? ¿Qué mensaje les das tú? Eh, lo primero es que dé esos pasos chiquitos, que son gigantes, hacia eso que le dice su alma, ¿sí? O sea, como que vaya construyendo, aunque sea granito por granito, esa confianza. Porque una vez que la tenés, va a abarcarlo todo. Pero que dé esos pasos y después que proteja eh, la comunicación con su alma, con esa parte suya invisible, intangible, eh, porque muchos te van a querer desafiar, muchos van a, en lo que es exterior, muchos van a querer poner a prueba tu fe, tus convicciones, tus creencias, eso va a pasar, pero vos tenés que tener muy claro que siempre podés volver a esa parte tuya que vas a ver qué es lo mejor para vos. No va a haber nadie que sepa más o mejor qué es lo mejor para vos que tu alma. Es tu camino, es único, es irrepetible, es tuyo. Entonces, que proteja ese espacio de comunicación, ¿no? Para mí eso fue primordial y se puede hacer de muchas maneras. No hay un camino para llegar a, a esa información o para llegar a comunicarte realmente con lo que tu alma anhela hacer en este plano. Mm. Entonces eso, y que va a ser desafiante, muy desafiante, no va a ser fácil, para nada. Vas a tener que superar muchísimos miedos, eh, pero va a ser lo más gratificante que hagas en toda tu vida. ¿Tú piensas que entonces en el encontrar tu paraíso se refiere a que la vida es así, es un camino? Y entonces aquí cuando uno pregunta como que mirando atrás, ¿cambiarías algo? Tú, Micaela, ¿cambiarías algo? ¿O en tu mensaje de encuentra tu paraíso es así, es perfecto? La verdad, mirando atrás no cambiaría nada. No cambiaría nada porque todo me llevó, me trajo a este momento hoy. Eh, si pudiera decirle algo a mi versión anterior, le diría que siga con lo que está haciendo, ¿sí? Como, no importa cuánto tiempo tome, ¿no? Llegar a, porque otra vez es como no se trata de hacia dónde llegues. El tiempo que te tome reconectar con eso y hacer lo que vos más desees, está perfecto. No hay una meta a la que llegar. Es como, por ejemplo, yo hoy en día no estoy pensando qué es lo que va a pasar con Encuentra tu Paraíso, hasta dónde va a llegar, qué es lo que va a ir surgiendo, ¿no? Yo hoy estoy feliz y disfruto de lo que estoy haciendo ahora y no me preocupo más por el futuro. Y siento que ese es uno de los mayores pesos que los humanos nos podemos sacar, ¿no? Dejar de pensar, de cargarnos con qué va a pasar en el futuro. Cuando encontrás esa paz dentro tuyo,
realmente puedes vivir en el presente. Y es muy liviano, es muy, es como, yo ya soy feliz, ya tengo todo. Por más de que haya deseos, haya sueños, porque por supuesto el deseo es como el motor, ¿no? Pero no hay una necesidad, una expectativa de tengo que llegar a este lugar, ¿entendés? Como yo ya hoy soy feliz con esto y hoy me voy a enfocar en lo que puedo dar hoy, sin importa hasta dónde llegue. eh, yo sé que va a seguir creciendo, lo sé, pero no me preocupa eso, me preocupa lo que estoy, bueno, no me preocupa, sino que me encargo de lo que estoy haciendo hoy y de disfrutar esto. No quiero llegar más rápido a ningún lado, quiero disfrutar el proceso, equivocarme. Esto justo lo hablaba el otro día en el Instagram, porque muchas personas porque estos comentarios, pues, una persona que emprende los va a tener, que muchas personas van a opinar, ¿no? Como, no, deberías hacer esto, o deberías hacer esto para aprovechar al máximo, o deberías usar inteligencia artificial para hacer esto. Yo como, no quiero atajos, no quiero atajos, no quiero hacerlo como lo haría otro, quiero hacerlo a mi manera aunque esté mal. Y hasta eso voy a disfrutar, cuando me equivoque, cuando esté nerviosa, ¿no? Cuando haga algo por primera vez, como por ejemplo esto, que nunca hice una entrevista de un podcast, para mí es algo por primera vez y estoy nerviosa y quizás no encuentro las palabras exactas que quiero decir, pero lo estoy haciendo y estoy aprendiendo y lo estoy disfrutando. Entonces, para mí no se trata de llegar a ningún lado realmente, se trata de darte cuenta que hoy lo que tenés y cómo sos ya es suficiente, ya es suficiente, ya tenés todo, ahora. Creo que ese es uno de los Wow. mensajes principales, porque siento que estamos sobreestimulados de información y de muchas cosas en redes hoy. Es como, no, me falta hacer este curso, me falta irme a este retiro y tengo que hacer esto y lo otro, y que tengo que manifestar a mi pareja ideal, pero ¿cómo es tu relación con vos? ¿Cómo es tu vínculo con vos mismo? ¿Cómo es tu diálogo interior? ¿Cómo te tratas a vos mismo? Empecemos por ahí. Entonces, es eso, es volver a, a lo más simple y volver al presente. Bueno, a mí me encanta que hayas expresado esas palabras tan lindas, porque justamente siento que has dado un mensaje, es parte de la pregunta, de las preguntas finales que hago, es qué consejo, qué quieres que las personas se lleven en este momento, y creo que nos lo acabas de decir, no es que hay en el futuro, es en el presente, es que te hace feliz, que te conecta contigo. Entonces yo voy a cambiar aquí un poquito la pregunta porque estoy consciente del tiempo. Voy a cambiar la pregunta aquí a cuál es el consejo que Micaela nos daría, porque ya nos has dado muchísimo y sobre todo es el ir adentro, el encontrar tu paraíso. Ahora yo te voy a preguntar a ti, ¿qué le dirías a tu versión anterior, esa que dudaba de dar el primer paso, de no saber si hacerlo, de no atreverse? Porque incluso hoy estás haciendo algo nuevo y yo te agradezco por estar en este espacio y confiar en eso. Pero sí, ¿qué consejo o qué le das a qué le dices a esa versión anterior del pasado que no se atrevía? Eh, que lo está haciendo bien y que superar todos esos miedos va, va a valer mucho la pena, porque es realmente cuando uno puede trascender esos miedos donde se logra expandir a un nivel mucho más grande. Entonces, que confíe, que confíe que todos sus miedos son válidos, porque lo son realmente, y que va a ser grandioso, que esto va a recordarle su propia grandeza, que y le va a recordar y le,
y le va a recordar la grandeza a otros, porque todos tenemos esa grandeza dentro. Entonces, que lo siga haciendo así y que va a inspirar a muchas personas a hacer lo mismo. Gracias, Micaela, por invitarnos a encontrar nuestro paraíso, porque a veces creemos que el paraíso está allá afuera, en algún lugar remoto o en algún sueño que tiene que cumplirse o no cumplido. ¿Y sabes qué? Precisamente estas palabras, este episodio, nos recuerda que el paraíso comienza adentro, cuando escuchas tu alma, cuando caminas con propósito y cuando te atreves a vivir en coherencia con tu verdad, con tu vida. Así que gracias, Micaela, nuevamente por estar aquí, por recordarnos que el viaje más hermoso es el regreso a uno mismo. Muchas gracias a vos, María, un placer. Gracias por darme este espacio para expresarme un poco más. A todos nos ayudas a expresarnos y les vamos a dejar toda la información de las redes sociales de Micaela y a ustedes que nos están viendo, acuérdense de darle like, comentar, suscribirse y compartir, porque de esa manera este propósito de encontrar tu paraíso y mi propósito de crecer en comunidad lo vamos a lograr contigo también. Hasta la próxima.